Abran sus Biblias, vamos juntos a la carta a los Romanos, capítulo 9, y vamos a estudiar esta tarde los capítulos, es el capítulo 9 del verso 1 al 13. A lo mejor si has leído este capítulo o estos tres capítulos del 9 al 11 anteriormente, o si a lo mejor anticipaste lo que íbamos a ver hoy, a lo mejor leyendo en la semana, quizás te habrá pasado lo que a mí me pasó la primera vez que hice esto, que Romanos 9 al 11 parece como que un poco extraño y un poco como que desconectado de lo que Pablo ha venido como que diciendo. Entonces dices, bueno, ¿por qué Pablo como que de repente como que cambió el tema y empieza a hablar de Israel y de lo que, cómo Dios los eligió? Entonces puede sonar un poco como que extraño, pero realmente sí es como que un nuevo enfoque, sí es, Pablo está como que construyendo su línea de pensamiento, es un hombre muy racional, está exponiendo los argumentos lógicamente, y es por eso que este capítulo y estos tres capítulos son importantes, porque nos tenemos que enfocar o tenemos que ver lo último que dijo Pablo. Entonces, en Romanos 8 estuvimos muchas semanas en el capítulo 8. Vimos varias cosas que nos van a ayudar a tener sentido en estos que vamos a ver. En Romanos 8, 18, por ejemplo, Pablo les decía a los cristianos que Dios tenía un futuro glorioso para ellos, para nosotros también. Hay un futuro glorioso para los creyentes más adelante. En Romanos 8, del 28 al 31, Pablo usó estas palabras que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. O sea, el trabajo de Dios en la salvación lo ve como algo completo, algo que ya sucedió. También Romanos 8, 28 y 29, Pablo le decía a los romanos que nada, absolutamente nada, los podía separar de los propósitos de Dios para ellos. Dios va a cumplir sus propósitos independiente de lo que pueda suceder en nuestra vida. Y finalmente, de los versos 37 al 39, Pablo cerró el capítulo anterior con que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que debemos de entender los capítulos 9, 10 y 11 a la luz de lo que Pablo ya ha enseñado, a la luz de lo que Pablo ha escrito? Tenemos que recordar a quién le está escribiendo. Siempre tenemos que pensar en el destinatario de esta carta, que son los romanos. Y la iglesia en Roma, cuando ves, por ejemplo, el libro de los Hechos y empiezas como que a leer un poco sobre eso, sabemos que la iglesia en Roma, a la cual Pablo le está escribiendo, comenzó porque judíos llevaron el evangelio hacia allá. Habían judíos que en el día de la Pascua, cuando vino el día de Pentecostés, estaban en Jerusalén celebrando esa fiesta importante y muchos creyeron en Jesús. Y fueron esos judíos que estaban en Jerusalén ese domingo de Pascua y el día de Pentecostés, que llevaron el evangelio a un montón de lugares diferentes a lo largo del Imperio Romano. Entonces la iglesia en Roma fue establecida originalmente por judíos, cristianos ahora, que regresaron a su ciudad en la cual vivían. Con los años llegaron gentiles, o sea, no judíos, se agregaron a la iglesia y la iglesia creció. Hubo una época durante el imperio donde los judíos fueron expulsados de Roma. Todavía Pablo estaba vivo cuando eso sucedió y fueron expulsados y la iglesia siguió funcionando ahora como que dirigida por gentiles, por no judíos, hasta que finalmente ese edicto fue quitado, esa ley, y los judíos pudieron retornar a Roma. Y lo que ocurrió con esos judíos es que se dieron cuenta que la iglesia en Roma había crecido y habían muchos no judíos que eran parte de la congregación. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque nos ayuda a entender el por qué Pablo está diciendo estas cosas. Entonces, en esta iglesia en Roma, en la cual muchos creyentes son judíos, ahora son cristianos, cuando Pablo dice que Dios tiene un futuro glorioso para ellos, para nosotros, cuando Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que ninguna situación podrá interponerse en los propósitos de Dios, la pregunta que podría surgir en estos judíos cristianos es, si Dios es todo esto que tú dices que es, ¿qué pasó entonces con Israel? ¿No? ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo elegido de Dios.
Y en la mentalidad de los cristianos y de los judíos del primer siglo, ellos no se perciben como que tienen el favor de Dios. Finalmente, Israel es un país ocupado por una nación invasora, que es Roma, que los tiene básicamente subyugados. Entonces, la mente de ellos podía decir, bueno, si somos los elegidos de Dios, ¿cómo vamos a entender nuestra situación presente a la luz de quienes supuestamente somos, ¿no? Si fuimos elegidos por Dios, ¿será que Dios nos rechazó? Porque mira cómo estamos ahora. Mira la situación en la que estamos. Entonces, dices, ¿por qué Pablo va a decir todo lo que dice ahora? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? En esto, es que si Dios cambió con Israel, ¿qué seguridad y qué certeza tenemos tú y yo de que Dios no va a cambiar con nosotros? Si Dios no cumple sus promesas con Israel, ¿cómo tú y yo podemos tener confianza en que Él las va a cumplir con nosotros? Si Dios de repente como que se olvida de Israel, podríamos decir, bueno, entonces no tenemos realmente mucha seguridad de que Dios vaya a ser fiel a lo que nos prometió a nosotros. Entonces la razón y el propósito y la línea, el flujo de ideas de Pablo es hablarnos sobre el trato que Dios tiene con Israel para hacernos ver de que Dios, primero, no ha desechado a Israel, o sea, tiene todavía un plan y un propósito para ellos, y que por eso mismo tú y yo podemos confiar en que efectivamente nada nos va a separar del amor de Dios y sus propósitos se van a cumplir en nuestra vida. Porque los propósitos de Dios para Israel siguen estando presentes, siguen estando como una realidad que va a ocurrir. Entonces, vamos a leer el verso 1 al 3 de Romanos 9, que dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Lo primero que vemos acá, antes de que Pablo empiece a hablar de todo el trato de Israel, de Dios con Israel, Pablo empieza a hablar sobre el amor que él le tiene a su gente. Vemos tres cosas que creo que son importantes ver en la vida de Pablo, que primero es este fervor que él tiene, esta pasión que él tiene por algo en específico. De hecho, es tanto como la intensidad de su pasión que él como que apela a Cristo, apela a su conciencia de que lo que él les va a decir es realmente la verdad. O sea, es la neta, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. De verdad, esto es algo que lo siento y lo creo y esto es algo que me apasiona. ¿Y qué era lo que apasionaba a Pablo? Era básicamente compartir el evangelio con el que estaba perdido. Y específicamente en este caso con los israelitas, con sus hermanos, como él dice, mis hermanos los israelitas. Si has leído el libro de los Hechos alguna vez, te habrás dado cuenta que cuando Pablo iba a un lugar, su estrategia siempre era básicamente la misma. El primer lugar donde él iba era una sinagoga. Una sinagoga era un lugar, es como una especie de centro cultural, donde los judíos dispersos que no tenían el templo cerca, era como una comunidad donde ellos básicamente se edificaban mutuamente y mantenían vivas las cosas que Dios les había dado. Y cuando Pablo iba, ese era el primer lugar a donde él iba a hablar del Evangelio y tratar de conectarles a ellos las verdades del Antiguo Testamento con Jesús como el cumplimiento de todas esas cosas. Entonces, eso nos demuestra que de verdad Pablo tenía este fervor por su gente y lo demostró con sus acciones. Pero por lo mismo, Pablo aquí también dice que tiene una gran tristeza. Hay algo que le causa dolor y gran tristeza a Pablo, y es que los israelitas en su mayoría, la nación de Israel en su mayoría, básicamente había rechazado al Mesías, había rechazado a Jesús. Habían endurecido su corazón al Evangelio que Cristo vino a anunciar. Entonces, eso le causa un gran dolor y una gran tristeza al apóstol Pablo. Pero finalmente también vemos su compasión. Fíjate en el verso 3. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto incluso a ser separado de Cristo con tal que mis hermanos israelitas puedan venir al conocimiento de Jesucristo. Es como si Pablo dijese, si existiese esa posibilidad,
donde incluso yo eligiese o fuese a terminar básicamente condenado. Y si eso significase la salvación de mis compatriotas, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿esa es una posibilidad? No, porque el mismo Pablo como que no da esa posibilidad. Dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero lo que sí demuestra es su compasión por su gente, su compasión por el que está perdido, que era básicamente la misma compasión que tuvo Moisés en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. En Éxodo 32, verso 32 al 33, vemos que Israel en el Antiguo Testamento fue siempre como un dolor de cabeza para Moisés, siempre murmurando, quejándose de que estaba mejor en Egipto, siempre como que hablando mal de Moisés, de Aarón, del liderazgo de Dios. Y hubo un punto donde Dios dice, ya, hasta aquí llegamos. Y le dice a Moisés, básicamente vamos a comenzar tú y yo solos desde cero. Y Moisés intercede por la nación delante de Dios. Y dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero te fijas el corazón de Moisés, yo estoy dispuesto a que tú borres mi nombre del libro con tal que esta nación se salve. Es lo mismo que está haciendo Pablo. Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús estuvo dispuesto básicamente a renunciar a su vida, a poner su vida para que otros se salven. El corazón de Pablo es un eco del corazón de Jesús. El corazón de Moisés es un eco del corazón de Jesús. Entonces, había un gran dolor en el corazón de Pablo, había un gran dolor en el corazón de Moisés, había un gran dolor en el corazón de Jesús, por su gente, por esa nación, por los que estaban perdidos. Lucas 19:41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad de Jerusalén, dice, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Entonces ves en Moisés un gran dolor por el pueblo, ves en Pablo un gran dolor por los israelitas y ves en Jesús mismo un gran dolor hasta las lágrimas por su gente que está perdida. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por una persona que estaba lejos de Dios? Si eso alguna vez ha ocurrido. Entonces, dos cosas que quiero como que reflexionemos a la luz de lo que Pablo ha dicho estos 3 versículos. Cuando él dice, tengo un gran dolor en mi corazón, un continuo dolor, una gran tristeza. Yo sé que la vida no es fácil, pasamos por cosas que nos causan tristeza y nos causan dolor. Pero a la luz de lo eterno, a la luz de lo que es importante realmente, ¿vale realmente la pena lo que me está causando tristeza y gran dolor en el corazón hoy? ¿Vale la pena estar triste por eso o no? Porque pueden haber muchas cosas que me pueden causar dolor y gran tristeza. Pero es realmente en el estricto sentido de la palabra una gran tristeza. ¿Vale la pena estar con dolor por eso? ¿O vale tener tristeza y dolor por las cosas que a la luz de lo eterno realmente sí son importantes? Segunda cosa, ¿qué estás tú, qué estoy yo dispuesto a hacer o a ceder o a sacrificar para que otra persona pueda venir al conocimiento de Cristo? Pablo dice que está dispuesto a esto. Moisés estuvo dispuesto a esto otro. Jesús no estuvo dispuesto solamente, dio su vida para que otros encontraran la salvación. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para que otros puedan conocer a Jesús? Ahora, a la hora de compartir nuestra fe con otros, a la hora de hablar de Jesús a la gente que nos rodea, pueden haber como que muchos obstáculos o muchas cosas que pueden como que interponerse en eso. Creo que el primer obstáculo que hay que brincar es nuestra indiferencia. O sea, hay una indiferencia en nuestro corazón por el perdido, realmente. No nos importa mucho su destino eterno. No pensamos en el destino eterno de la gente que no conoce a Jesús. Tenemos un corazón indiferente. No nos duele que gente se muera sin Cristo.
Eso es la verdad. Indiferencia. Otro obstáculo que puede haber es incredulidad. ¿Y a qué me refiero con incredulidad? Básicamente no creemos lo que la Biblia dice, que la posibilidad que tenemos para ser salvos es ahora y que si una persona rechaza a Jesús se pierde para siempre. No creemos eso. Pensamos o creemos algún tipo de una idea o una doctrina que se llama universalismo, que básicamente dice que al final todos van a ser salvos, que Dios va a salvar a todos. No importa tu religión, no importa tu cultura, el hecho de Dios va a salvar a todos. Entonces, como que pensamos que Dios no es tan injusto como para hacer esas cosas, Dios va a hacer lo que tiene que hacer y todos se van a salvar. Es una idea errónea. No creo lo que lo que Dios me está diciendo en la Biblia. También pueden haber ideas distorsionadas. Así como podemos pensar de que todos se van a salvar. Podemos irnos a un extremo que se conoce a veces como hipercalvinismo. O sea, que todo está determinado, básicamente, y que básicamente no tengo que hacer nada porque Dios de todas maneras va a salvar a los que Él quiere salvar. Entonces nunca voy a hablar de mi fe. No estoy preocupado del perdido porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que ha abrazado esa doctrina y que básicamente hay cero evangelismo en su vida porque nada más están descansando en que Dios va a hacer todas las cosas. Entonces, pueden haber muchos factores que nos llevan o nos lleven a básicamente no interactuar con la gente que está perdida. No hay dolor en nuestro corazón, hay incredulidad, hay ideas distorsionadas. Entonces, ¿cómo podríamos tú y yo desarrollar una preocupación sincera por la gente que no conoce a Jesús? Creo que lo primero que tenemos que hacer y donde debemos de partir es orando. Es orando para que Dios ponga el deseo en nuestro corazón. Y ser sinceros con Dios, decir, ¿sabes, Señor? La verdad es que no me duele esto. Y es brutal decir eso, no me duele que la gente se esté perdiendo. Pero creo que ese es el punto de partida. Ser honesto delante de Dios. Fíjate cómo Pablo escribe en el capítulo 10, verso 1. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Dices, yo a lo mejor no tengo el deseo de mi corazón, pero puedo comenzar orando. Orando para que Dios me dé su corazón, para que Dios me dé el corazón como de Moisés, para que Dios me dé el corazón como Pablo. Comenzar a orar para que Dios me cambie, para que me haga ver realmente el estatus de la gente que no conoce a Jesús. ¿Qué ocurre con ellos si mueren hoy? Orar por mi corazón. También orar por la gente a la cual le voy a hablar. Orar por los que están perdidos, como Pablo lo hacía. Algo que nunca debemos de perder de mente, que el trabajo como de evangelismo personal o cualquier tipo de evangelismo es un trabajo espiritual. No es nada más como que seguir un par de pasos, un par de reglas y va a funcionar. Es un trabajo espiritual que está ocurriendo. Estás hablándole a una persona que está ciega espiritualmente, dice la Biblia. Y que Satanás no quiere que esa persona vea. Entonces necesitamos comenzar, mantenernos y terminar en oración, orando por nosotros, orando por los que están perdidos, orando por lo que vamos a decir, por el evangelio que van a oír. Oración, oración y oración. Pero aparte de eso, creo que pudiésemos pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo para darnos el valor de iniciar conversaciones sobre el evangelio con personas que no han oído el evangelio. O sea, en algún momento tenemos que tratar de empezar a meternos y empezar a tener las conversaciones que realmente son las importantes. Está padre hablar sobre fútbol, está padre hablar sobre otras cosas, pero lo más importante es cuál es el destino de esa persona que está frente a mí. ¿Dónde va a ir esa persona si muere hoy? Entonces, ser intencional y pedirle a Dios de que nos dé la valentía y el coraje para poder iniciar estas conversaciones con gente que nunca a lo mejor ha oído el evangelio o que ha oído un evangelio que está distorsionado, que no es realmente como lo vemos en la Biblia. Hay que ser intencional en esas cosas, pero necesitamos oración y necesitamos hablar. Entonces, que Dios nos ayude a tener un corazón amoroso por el perdido, como Pablo lo tenía por todos y específicamente por
su gente. ¿Cuántas personas en tu familia que son tu gente, tus hermanos sanguíneos, a lo mejor todavía no vienen a la salvación? A lo mejor lo has hecho, lo has intentado y no ha funcionado y ya tiraste la toalla. Puede ser, pero creo que necesitamos insistir. Necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo, cuándo, qué. Pero que Dios nos dé un corazón como el de Él. Ahora, verso 4 al 5, Pablo dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. Y la gloria, dice, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo ahora comienza un poco como que a explicar todas las bendiciones y todos los privilegios que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento. Hay una lista larga de 7, 8 cosas que ellos tenían. Lo primero que vemos, Pablo habla de esta adopción que ellos tenían como nación. Y en Éxodo 4:22, Dios le dice a Moisés que le diga al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel como nación es la única nación que ostenta ese título de ser los hijos adoptivos de Dios. Cuando vemos todo este conflicto en Medio Oriente ahora, nunca tienes que olvidar eso. Ese grupo de personas como nación es un grupo de personas que Dios eligió para sí. Son sus hijos adoptivos. Entonces Israel como nación, como un conjunto de personas, fue elegida y adoptada por Dios. Segundo, habla de la gloria. ¿Qué quiere decir la gloria? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios manifestó su presencia de una manera visible de diferentes formas. En Éxodo 13:21 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Israel fue una nación que experimentó de una manera visible la presencia de Dios a través de estos fenómenos que Dios estaba entre ellos. También habla de los pactos. Dios hizo pactos con ellos, con los patriarcas. Hizo un pacto con Abraham. Lo eligió, lo llamó, lo apartó para de él hacer esta nación de gente. Génesis 15 hizo un pacto con David, 2 Samuel 7, que iba a engrandecer su reino y su reino iba a durar para siempre. Habla de la ley. Dios les dio la ley. A lo mejor no nos acordamos, pero en Romanos 3, Pablo dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Bueno, la ventaja es que Dios les dio la palabra de Dios. Les dio su palabra para que ellos la guardaran. Éxodo 20. Habla del culto. Eso quiere decir de que Dios les dio todas las ordenanzas que ellos iban a tener que llevar para que pudiesen adorar a Dios en el templo. Habla de promesas. Otra vez Dios les hizo promesas a los patriarcas. La promesa que le hizo a Abraham se la reiteró a su hijo y a su nieto. Dios le hizo promesas al rey David. Habla de estos patriarcas, que son estas figuras, estos hombres que Dios eligió para levantar una nación a través de la cual finalmente iba a venir, como dice ahí, el Cristo. O sea, todo lo que Dios está haciendo con este grupo de personas es porque a través de un grupo en particular, de una nación en particular, el Salvador del mundo va a venir. Ese es su propósito. De hecho, vale la pena mencionar que en el verso 5 se menciona claramente la deidad de Jesús. Dice que Él es el Cristo, dice Dios bendito por los siglos. Cuando alguien te diga, no, la Biblia nunca dice que Jesús es Dios, ahí hay un versículo para decir de que Jesús es Dios. Dice, Dios bendito por los siglos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Pablo está mostrando sobre esta nación en particular? Porque de eso está hablando de una nación. Los israelitas tenían grandes privilegios, habían recibido grandes bendiciones, pero algo que a veces se nos olvida es que con grandes privilegios y grandes bendiciones también viene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Dios le había confiado muchas cosas a ellos. Y el mismo Jesús dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Mucho se le va a demandar. Entonces, pensando un poco en nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros.
Dios ha sido bueno en tu vida. Hemos visto sus bendiciones y has visto sus bendiciones en tu vida. Una gran bendición a lo mejor que has tenido en tu vida es quizás haber tenido el privilegio de haber crecido o estar creciendo ahora en una familia, en un hogar donde el Evangelio ha sido expuesto. Desde que a lo mejor tienes uso de la razón, se ha hablado de Jesús y su palabra en tu casa. Ese es un privilegio. Es una gran bendición poder crecer en un hogar donde Dios es central y donde Dios está en la conversación habitual de una familia. Pero eso significa también que esa es una responsabilidad. Es qué vas a hacer con ese privilegio que Dios te da, que a lo mejor no tiene otra persona, toda su vida ha oído hablar de Jesús. Otro privilegio a lo mejor que podemos tener es que Dios nos ha bendecido con ser parte de una iglesia, no es la única iglesia, pero ser parte de una iglesia en la cual la palabra de Dios es enseñada de una manera sistemática, regular, verso tras verso, capítulo tras capítulo. Esa es una bendición. Pero junto con esa bendición, eso implica también una responsabilidad. Es qué voy a hacer con todos esos privilegios que Dios me da. ¿Va a generar gratitud en mi vida? ¿Va a generar, yo quiero compartir lo que Dios me ha dado con otros? ¿Va a generar a lo mejor algo equivocado? ¿Va a generar orgullo? ¿Va a generar soberbia? Porque eso es lo que llegó a generar en algunos judíos, algunos israelitas, soberbia, orgullo. No es para eso. Pero es evidente que con todas las bendiciones hay una responsabilidad que Dios te da. Entonces, volviendo al tema central es, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué es lo que hizo Israel? Rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. Aunque no todos. El autor de Romanos es un judío. Los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. Los primeros convertidos en el día de Pentecostés eran judíos. Pero en proporción a toda la nación fue una minoría. En comparación a todos los gentiles, o sea, los que no son judíos que han creído en el Evangelio, realmente los israelitas son un porcentaje muy, muy mínimo. Entonces, si fueron elegidos y la nación aparentemente los rechazó, significa entonces de que Dios falló, ¿o no? Y ese es todo el punto. El fracaso de los judíos en responder al Evangelio no significa que Dios falló. Y de hecho, ¿por qué es toda la idea lógica de Pablo? Porque si Dios falló con ellos, ¿qué seguridad tienes tú de que no va a fallar contigo? Eso es lo que Pablo quiere decir. Si Él le dio todo esto y los eligió y los llamó, hizo todo esto por ellos y ellos como que fallaron en creer, significa entonces que también nosotros estamos en arena movediza con Dios. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios si Él cambia? ¿Será que cambie? Mira Israel, ¿cómo está? Invadido por los romanos. Lejos de Dios, un grupo muy, muy reducido ha creído. Entonces, lo siguiente que hace Pablo es identificar realmente quiénes son los verdaderos israelitas, versos 6 al 9. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Ves? Él sabe, él se está anticipando a lo que la gente va a pensar. Israel ha rechazado a Jesús, Dios falló. No, Dios no ha fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Pablo usa el ejemplo de estos hijos de Abraham, estos descendientes de Abraham. El primero es Isaac y el otro es Ismael. La Biblia nos dice que Abraham tuvo dos hijos. Isaac es el hijo de la promesa, lo tuvo con Sara. Y Ismael es el hijo de la carne que lo tuvo con Agar, la esclava egipcia. Entonces, Abraham se desesperó, quiso ayudarle a Dios y sus planes salieron mal. Como siempre los planes de nuestra carne salen mal. Y 3000 años después estamos viendo en las noticias los efectos de las decisiones de la carne, de los árabes contra los judíos. Entonces,
Abraham tuvo estos dos hijos, pero uno es el hijo de la promesa y el otro es el hijo de la carne. Entonces, toda la idea, lo que Pablo quiere mostrarles es que no basta únicamente con decir, yo soy descendiente de Abraham. Como que la salvación es producto de una cierta descendencia que podemos tener de cierta persona. Pablo está argumentando que Abraham tuvo dos hijos y solo uno es el hijo de la promesa, el otro es el hijo de la carne. No se trata con solo ser descendientes de Abraham, es lo que Pablo quiere decir, porque él tuvo dos hijos y solamente por uno viene la promesa, no por el otro. Entonces Dios no le ha fallado a nadie, porque no todos los que se llaman Israel, dice Pablo, son verdaderamente Israel. Los rabís, los maestros de la época de Pablo, de la época de Jesús, ellos creían y enseñaban que ellos básicamente eran salvos simplemente por ser descendientes de Abraham. Ok, yo soy descendiente de Abraham, eso me hace automáticamente salvo y no es lo que la Biblia dice. Jesús habla de eso, Pablo habla de eso, que no basta con ser simplemente descendiente de alguien para obtener la salvación. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto para nosotros? De la misma manera, podemos pensar erróneamente de que nuestra salvación tiene que ver por ciertos antepasados que tenemos. Por ejemplo, gente puede pensar, yo soy salvo porque mis padres son creyentes. O yo soy salvo porque voy a cierta iglesia que se enseña la Biblia. Yo soy salvo porque mi tío, mi abuelo fue pastor. Nada de eso. Nada de eso. Esa es la mentalidad errónea que Pablo está confrontando. La salvación no tiene que ver con un asunto como que para nosotros como un asunto grupal, es un asunto personal. Otra vez, el crecer en un hogar cristiano donde tus padres son creyentes es una súper bendición para ti. Lo fue para mí. Pero en un momento yo tuve que tomar una decisión de responder o no a lo que mis padres creían. Hay una época donde eres niño y eres pequeño y pues básicamente la fe que tienes está influenciada por tus padres y eso está bien. Pero llega un momento donde tú, como ya un joven, eres responsable de tu relación ante Dios. Y Dios te hace responsable de eso. Por eso necesitas prestar atención a estas cosas. Porque Dios no tiene ni nietos ni sobrinos, solo tiene hijos. Y somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. No porque yo soy de X familia, no porque mi papá servía en la iglesia, mi mamá servía en la iglesia, no porque mi abuelo era un pastor o mi tatarabuelo servía. Nada de eso. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a un punto donde debemos reconocer que somos responsables de responder a la invitación que Dios nos da de venir a Él en fe y en arrepentimiento. Que nuestros padres no nos van a cubrir de todo. Que un día vamos a pararnos delante de Dios y vamos a dar cuenta de nuestra vida. Y no va a estar papá y mamá para ayudarnos ahí. No va a estar mi abuelo, el pastor, para ayudarme ahí. Entonces, tu familia y la fe de tu familia es importante, puede marcar un rumbo para ti, pero eso no nos va a prescindir de tomar una decisión personal sobre Jesucristo. Verso 10 al 13. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, la mamá de estos mellizos, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A lo mejor en la mente de los que están leyendo la carta de Pablo, estos judíos, podían decir, sí, Pablo, pero bueno, me estás hablando del hijo de Agar. Realmente ahí solamente el papá es Abraham, pero la mamá era una mujer esclava. Bueno, Pablo dice, ok, ahora les voy a hablar de dos niños donde los dos padres son los que Dios eligió.
para que puedan ver lo que les quiero mostrar. Entonces, ¿cómo funcionó la elección de Dios en este caso de Jacob sobre Esaú? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, vemos que Isaac tuvo 2 hijos. Uno es Esaú, que fue el que salió primero, y el otro, el que salió el último, fue Jacob. Fueron mellizos. Y es interesante, es muy curioso ver la historia porque desde el vientre ya venían peleando. Había un conflicto en el vientre de esta mujer. Y la tradición o la cultura de ese momento implicaba que siempre el mayor era el favorecido, era el elegido para recibir la bendición de Dios. Pero Dios hizo la elección que no es la lógica. Dios eligió de antemano al menor, a Jacob. Entonces, nuestra tentación puede ser, claro, Dios eligió a Jacob porque Jacob era buena persona. Ok, no sabemos quién es Jacob si pensamos así. O sea, Jacob era un pillo, un tremendo tipo. O sea, tenías que cuidar tu cartera de él. O sea, si tuvieses hijas, no dejaría que él estuviese cerca de mis hijas. Tremendo el hombre. Entonces, este versículo, pensar de que sí, Dios lo eligió porque Jacob era bueno y Esaú era malo, no es lo que el texto nos está diciendo. De hecho, el texto nos dice que Dios eligió, antes de que ellos hicieran cualquier cosa, Dios lo eligió a uno. Entonces, este versículo, específicamente el verso 13, siempre ha causado mucha como controversia. Porque dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, a veces se quiere como caricaturizar a Dios como un Dios injusto y cruel, que de antemano elige amar a unos y de antemano, antes de que cualquiera haga algo, ya odia a una persona. Ya lo odia. Y no es lo que Pablo nos está queriendo decir. Una vez al predicador Spurgeon, a Charles Spurgeon, una mujer le dijo, no puedo entender por qué Dios diría que odiaba a Esaú. Spurgeon le dijo, ese no es mi problema, señora. Mi dificultad es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. Entonces, ¿no conoces a Jacob? Tienes que leer su biografía. Entonces, ¿qué quiere decir aborrecer? ¿Y qué quiere decir amar? Cuando dice que amó a Jacob pero aborreció a Esaú, ¿significa que Dios maldijo a Esaú? No, no lo maldijo. No lo maldijo. Tú ves la vida de Esaú en Génesis otra vez y ves, por ejemplo, en el capítulo 33, cuando Esaú viene, o más bien Jacob viene y se sabe que él se va a volver a reencontrar con su hermano, al cual él le robó la primogenitura. Años después, y va con mucho miedo de que quién sabe que va a ser mi hermano en contra mía. Dios ya había obrado, había metido mano en la vida de cada quien, y cuando Jacob le dice, te quiero dar de lo que tengo, Esaú no se lo acepta. Y dice, no, yo tengo suficiente. Entonces, generalmente en el Antiguo Testamento la gente tendía a ver el favor de Dios por la prosperidad material que tenían. Esaú era un hombre muy próspero. Después ves en Génesis 36, aparece la descendencia de Esaú y ves que su descendencia fue enorme. Y los pueblos que nacieron de él fueron naciones grandes. Entonces no es que Dios no bendijo a Esaú, no es que Dios odió a Esaú. Cuando Pablo está diciendo aquí que amó a uno, aborreció al otro, es Dios eligió a uno, tenía un propósito para uno en lugar del otro. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque estos muchachitos, estos mellizos, representan naciones, 2 naciones distintas. Quiero leerte este texto, no vayas ahí, yo te lo leo. Génesis 25, 23. Y el Señor le dijo a la mamá, 2 naciones hay en tu seno. No solamente son 2 niños, son 2 naciones. Y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá
al menor. Entonces, Pablo aquí está usando a Israel, no hablando sobre los creyentes, está hablando específicamente de cuál es el trato de Dios con Israel. Y Pablo está diciendo que respecto al plan de salvación, respecto al plan de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que a través de él todas las naciones del mundo van a ser bendecidas por el Mesías que va a venir, Dios eligió hacer y obrar a través de un niño y no del otro. Es simplemente eso. Es una elección. No es que Dios emocionalmente decidió odiar a Esaú antes de que Esaú hiciera cualquier cosa. Es simplemente mostrar una elección. Este versículo es importante para entendernos esta palabra aborrecer de la manera bíblica. Lucas 14:26, Jesús dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La misma palabra, aborrecer. Entonces, ¿quiere decir Jesús, o no está diciendo Jesús, que tenemos que odiar a nuestros padres y a nuestras madres? A algunos a lo mejor les gustaría eso, pero no, Dios no te da permiso para eso. Ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie. Lo que Jesús está diciendo con la idea de la palabra aborrecer es que tenemos que elegir siempre a Dios primero. Tiene que ver con elección. Entonces, volviendo al ejemplo de Jacob y Esaú, lo que Dios hizo mostró su amor en el sentido en que su plan, el plan de Dios de levantar una nación a través de la cual iba a venir un Salvador fue Jacob, no fue Esaú. Pero no quiere decir de que Dios odiaba a Esaú como emocionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez, como hablábamos la semana pasada, hay ciertos grupos o ciertas ideas en el cristianismo que creen que la salvación, Dios de antemano eligió a unos para salvar, pero también de antemano eligió a otros para maldecir y odiar. Y no veo que eso concuerde con el Dios que veo en la Biblia. ¿En qué glorifica a Dios? Que Dios de antemano, antes que una persona pueda hacer cualquier cosa, tomar cualquier decisión, Dios haya decidido unilateralmente, caprichosamente, decir, yo te odio. ¿Y por qué? ¿Y me vas a condenar? Porque pues no hice nada. ¿Cómo glorifica eso a Dios? No glorifica a Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Esa mala interpretación incluso llevaba a gente a abandonar la fe, a no querer saber nada del cristianismo, porque ven y oyen que esta gente dice, ves, Dios te odia unilateralmente antes de que tú digas nada. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir. Es simplemente una elección que Dios hizo para mostrar su plan, para llevar su promesa que le hizo a Abraham, para formar esta nación a través de la cual va a venir el Salvador. Entonces, respecto a esto, para ir terminando, la elección de Dios, las decisiones que Dios toma, nunca son un capricho. Nunca lo son. Siempre tienen un propósito, una intención. Dios siempre tiene un plan. No solamente uno tiene muchas cosas que Dios está pensando a la hora de tomar ciertas decisiones. Entonces, podemos entenderlo o no, podemos estar de acuerdo o no con sus propósitos, pero Dios nunca actúa de una manera caprichosa con las decisiones que Él hace. Siempre hay una decisión, un propósito, una razón. Entonces, Pablo sabe que la siguiente pregunta pudiese ser, bueno, entonces si Dios decide todo, entonces Dios es injusto. Porque Él toma decisiones y después te hace responsable por eso. ¿Así funciona Dios? Vas a tener que venir el próximo domingo para ver la historia del faraón. Pero quiero terminar con esto. Acuérdate, esto tiene que ver no contigo directamente ni conmigo. Tiene que ver con el trato que Dios tiene con Israel ahora. Y como hemos estado viendo, Dios no le ha fallado a Israel, porque no todos los que se llaman israelitas lo son. Ahora, piensa en esto. Al inicio del mensaje de hoy te dije que esta carta está escrita a los romanos. Y que parte de los miembros de esta iglesia en Roma hay judíos
ahora cristianos. Y esa es una evidencia de que Dios no le falló a Israel, porque hay israelitas verdaderos que habían creído en Jesús y que estaban en esta iglesia en Roma. Entonces, ves la historia de la Biblia, ves el Antiguo Testamento y vas a ver como un común denominador. Y es que siempre Israel fue un pueblo rebelde, terco contra Dios, desobediente. Siempre andaba murmurando, desobedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Pero siempre ves que junto con eso hay un pequeño grupo siempre remanente que es fiel a Dios. Y específicamente con Israel siempre Dios obró a través de esos grupos pequeños. Entonces, igual ahora, aunque los judíos eran la minoría, los israelitas eran la minoría, seguía habiendo un grupo fiel remanente que había puesto su fe en lo que Dios quería que pusieran su fe. Dios no le ha fallado a Israel. Dios está cumpliendo su propósito y tiene un futuro, un propósito para el futuro también para ellos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, y debido a que Dios no le ha fallado a Israel, Dios no te va a fallar a ti. Dios va a cumplir sus propósitos. Lo que Él ha establecido, Él lo va a hacer. Entonces podemos estar seguros en que todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Podemos estar seguros en que nada nos va a separar del amor de Dios. Porque Dios hasta ahora tiene cero registro de falla. No le ha fallado a nadie. Gente le ha fallado a Él, pero Él no le falla a la gente. Entonces tú y yo podemos estar seguros de su amor, de sus propósitos y que Él va a cumplir y entregar todo lo que dijo que iba a entregar en el futuro. Podemos confiar plenamente